Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar hoy día acerca del gobierno de Agustín Gamarra y la anarquía militar, tema 17 de nuestro curso de Historia del Perú. Para ello, tenemos que recordar lo que hemos ido trabajando la semana pasada. Recuerda que luego de la caída de la Confederación Peruana Boliviana, la fracción conservadora autoritaria tomó nuevamente el poder. Gamarra, quien ya había sido nombrado presidente provisorio, convoca a un nuevo Congreso Constituyente en Huancayo, el mismo que lo ratificó como presidente en el año de 1839. De este modo, se inicia un gobierno conocido con el nombre de la Restauración, el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Ahora vamos a conocer qué obras hizo Agustín Gamarra durante su segundo gobierno. Hablaremos ahora acerca de, este personaje que es conocido para nosotros, ¿quién es? De Agustín Gamarra. El segundo gobierno de Agustín Gamarra, recuerda que es conocido con el nombre de la Restauración. Ahí tenemos la imagen de nuestro presidente. La principal preocupación de los políticos conservadores de esta época era la consolidación de un Estado que garantizara los principios de orden y autoridad. Definitivamente buscaban fortalecer el poder ejecutivo y a la vez debilitar el Congreso. Para alcanzar estos objetivos, los más prominentes líderes conservadores instalaron en Huancayo un Congreso Constituyente, que meses después promulgó una constitución, la de 1939, la cual fue conocida con el nombre de la Cuarentona. Esta constitución, ¿qué indicaba? Vamos a ver algunos puntos. Por ejemplo, uno de esos puntos era la supresión de los organismos locales, se va a dar la reducción de los derechos ciudadanos, se va a realizar la hostilidad a la juventud y a los pobres. El derecho a la ciudadanía es a partir de los 25 años. Se va a dar además el derecho de ser elegido diputado a los 30, el derecho de ser elegido senador a los 40, el derecho de ser elegido presidente es a los 40. Imagínate, tenía que tener 40 años si quería ser presidente. Esa constitución llamada la Cuarentona. Se va a dar también la ampliación del periodo presidencial a 6 años. Aquí vemos ya que Gamarra pensaba quedarse más tiempo, por eso va a extender el periodo de gobierno del presidente a 6 años. Y sobre todo se va a eliminar el cargo, no va a existir el cargo de vicepresidente. Por ello también vemos cierta autoritarismo que va a tener este presidente, Gamarra. Durante su gobierno, vamos a ver, se van a dar una serie de revueltas y unos acontecimientos muy trascendentales. Por ejemplo, uno de ellos viene a ser, se inicia durante su gobierno una corriente llamada, perteneciente a Felipe Pardo y Aliaga. Aquí tenemos la obra El llamado Sargento Canuto. Además, se va a producir o va a desarrollarse un medio periodístico muy conservador, que está hasta la actualidad vigente. Viene a ser, eso va a ser en el año de 1839, El Comercio. Además, en el año de 1840 se da el inicio de la navegación a vapor por la empresa naviera de Norteamérica, William Waring, donde inicia sus operaciones comerciales en el Callao y también en Valparaíso. Todo ello, jóvenes, durante el gobierno de Agustín Gamarra va a originar lo que ya había indicado, ahí tenemos la imagen de Gamarra, la llamada anarquía militar, que vamos a ir explicando más adelante qué consiste la anarquía militar. Recuerda que el gobierno de Gamarra se da la llamada constitución llamada la Cuarentona. Muchachos, anoten muy bien estas obras importantes durante el gobierno de Gamarra. Un suceso también importante durante este gobierno de Gamarra de la Restauración es que se va a dar la guerra contra Bolivia. Para ello, para hablar acerca de la guerra contra Bolivia, nosotros necesitamos conocer acerca de sus antecedentes. ¿Cuáles vendrían a ser los antecedentes? Tenemos ahí una guerra civil en Bolivia. Bolivia va a liderar su guerra civil. Por un lado está Vallivian y Velasco, están enfrentados internamente en Bolivia. Con apoyo de Gamarra, Vallivian vence a Velasco. O sea, imagínate, aquí en este enfrentamiento solo tiene que ver con el pueblo de Bolivia, con el país de Bolivia. Gamarra también decide meterse, ¿no es cierto? Apoyando a uno de estos bandos que viene a ser Vallivian. Gamarra, aprovechando estas peleas internas en Bolivia, va a invadir Bolivia y también
va a enfrentar a Vallivian, o sea, lo va a traicionar. Vallivian y Velasco se unen contra Gamarra y va a Gamarra a ser derrotado en la batalla de Ingavi. Eso es en cuanto a los antecedentes. Como causa, ¿cuáles fueron las causas de esta guerra? Pues evitar el retorno de Santa Cruz al poder en Bolivia y las pretensiones de Gamarra de querer anexar ahora Bolivia al Perú. O sea, acá también vemos el sueño ambicioso de formar una nueva confederación, pero esta vez liderada por Gamarra. El desarrollo. En el desarrollo de esta guerra podemos mencionar que la Marina de Guerra del Perú bloqueó los puertos bolivianos de Cobija y Antofagasta. Gamarra ocupa Bolivia y La Paz el 15 de octubre de 1841. Se va a dar la batalla de Ingavi el 17 de noviembre de 1841, donde el ejército boliviano derrota al ejército peruano. En esta batalla de Ingavi muere nuestro presidente Agustín Gamarra. Por ello, ¿qué hacen los bolivarianos? Invaden el sur del Perú, Arica, Puno, Tarapacá, Tacna y Moquegua. Finalmente, los peruanos derrotaron a los bolivarianos en Motoni y Ururrillo. Acá son derrotados los bolivarianos. Eso es en cuanto al desarrollo. Luego, el fin de la guerra. La guerra termina con el tratado conocido Tratado de Puno. Con este tratado se puso fin al conflicto, Bolivia devolvió el territorio ocupado y se fue firmado entre Vallivian y Gutiérrez de la Fuente. Como mediación o mediador diplomático podemos tener en este conflicto con Bolivia a Chile. El gobierno de Vallivian y el presidente provisional peruano Manuel Menéndez iniciaron las negociaciones diplomáticas. Eso consiste en la guerra, jóvenes. Entonces, ahí también anoten esos datos. Ahora hablaremos acerca de la llamada anarquía militar. Según nuestro historiador Jorge Basadre, denomina así al periodo que va entre el año de 1842 a 1844, en el cual, a consecuencias de la muerte de quién, de Gamarra, se sucederán en el mando diversos caudillos, acentuando la incertidumbre, la inestabilidad y el caos político. A ello se denomina un llamado gobierno efímero. Al morir, Agustín Gamarra recuerda que en el año de 1841, en la batalla de Ingavi, recuerda, en la guerra con Bolivia, asume al poder, ¿quién? A ver, ¿quién es este personaje que estoy señalando? Exacto, asume el poder Manuel Menéndez, él es luego de la muerte de Gamarra, pero pronto la inestabilidad política estalló y se proclama con diversas nominaciones y motivaciones diferentes de jefes de Estado, a lo cual Manuel Menéndez combatió con una serie de caudillos que ansiaban quitarle el poder. El primero en tomar las armas en el Cusco va a ser Antonio Gutiérrez de la Fuente, quien apoyado por el oficial, adivina quién es el oficial, Francisco Vidal, fue derrotado en la batalla del Alto o la batalla de Intiroco. Esto va a ser en el año de 1842. En Lima tenemos ahí al general Juan Crisóstomo Torrico, logró destituir a Menéndez y se autoproclamó también presidente del Perú, pero este va a ser nuevamente va a ser rápidamente derrotado en la batalla de Agua Santa, el 17 de octubre de 1842. ¿Quién lo derrota? Ahí tenemos otro presidente, el presidente Francisco Vidal. Y es Vidal quien también va a tomar el poder como jefe de Estado. Después de esta llamada anarquía, se va a dar, como ya indiqué, gobiernos efímeros. Vemos que se va a dar diferentes golpes de Estado, diferentes jefes de Estado. Esto va a traer consigo la formación de un llamado directorio. Este directorio, ¿en qué consiste? Pues fue un gobierno muy breve que duró y fue se puede decir un gobierno breve, duro y autoritario. ¿Dirigido por quién? Aquí tenemos nuestro personaje, por Manuel Ignacio de Vivanco. Y este Ignacio de Vivanco era conocido como el despotismo ilustrado peruano. Vidal formó gobierno en Lima y nombró a Manuel Ignacio Vivanco, que se hallaba en Arequipa, como su ministro de guerra. Pero en vez de partir a Lima, Vivanco tomó las armas y se proclama jefe supremo se proclama supremo director del Perú.
el 28 de enero de 1843, inaugurando un breve régimen conocido como el Directorio. Su corta duración se debió al excesivo autoritarismo de Vivanco, quien desconoció al Congreso y formó su propia Asamblea Constituyente. Además, para asegurar que no hubiera nuevas sublevaciones, redujo considerablemente el número de miembros del ejército. Con todo esto, Vivanco se ganó la oposición de los aún influyentes liberalistas, así como las de Domingo Nieto y Ramón Castilla, que proclamaban el respeto a la Constitución y la vuelta de Manuel Menéndez al poder. Nieto y Castilla empezaron sus movimientos en Moquegua y establecieron una Junta Suprema en septiembre de 1843. Al principio, Nieto estuvo al mando de la Junta, pero al morir fue reemplazado por Castilla, quien dirigió la lucha contra Vivanco, al que derrotó en la batalla de Carmen Alto en Arequipa el 22 de julio de 1844. Restituyó a Menéndez al poder y este convoca a elecciones. En ella, adivina quién triunfa, jóvenes. Ramón Castilla, quien asume el poder en el año de 1845. Si hacemos un balance a este agitado periodo, tenemos que analizar un poco, vemos que el grupo político más importante, luego de las luchas por la independencia, fue el compuesto por estos militares, y que la duración de su liderazgo como caudillos estuvo relacionado con el apoyo que lograron tanto del ejército como también de la población. Pese a compartir todos los proyectos de desarrollo del Perú, sus propias luchas por el poder impidieron que dichos proyectos se concretasen. Jóvenes, entonces ese dato no se vayan a olvidar acerca de la formación de quemado directorio. Recordemos que tenemos nuestro libro donde podemos profundizar más el tema. Lean, jóvenes, intentan resolver y sobre todo estudien, que el día de hoy también tenemos nuestra segunda práctica del tercer bimestre del curso de Historia del Perú. Nos vemos, muchachos, cuídense.